Esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con María Teresa Ily, diputada federal y activista. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. ¡Comenzamos! En México la violencia de género sigue siendo una realidad diaria. En un país feminicida donde 11 mujeres son asesinadas día tras día, surgen voces que cuestionan, que se niegan a guardar silencio. Hay voces que gritan que las políticas de prevención no pueden ser simbólicas ni eventuales. Se necesitan presupuestos sostenidos, acompañamiento efectivo y un Estado que actúe a tiempo. Avanzar en igualdad requiere decisiones claras desde el legislativo y apoyo a quienes acompañan en el territorio. Solo así se puede combatir la impunidad y garantizar una vida libre de violencia. María Teresa Ily es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, diputada federal por Morena, Ciudad de México, integrante de las comisiones de Igualdad de Género y Justicia y secretaria de la Comisión de Juventud. En 2023, creó la Fundación María Teresa Ily Díaz AC, que ofrece asesoría legal y acompañamiento psicológico a las víctimas de violencia de género. María Teresa Ily, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad es que me da mucha emoción estar aquí contigo. Muchas gracias, porque tenemos de verdad muchos temas por los cuales pues vamos a ir ya platicando específicamente. Está todo el trabajo que haces a nivel legislativo, está todo el trabajo que haces como activista, pero primero platícame, ¿cómo ves este país, este tiempo de mujeres? Pues la verdad es que me emociona porque justamente pues hace 70 años las mujeres no teníamos ni siquiera derecho al voto, ¿no? Y que ahora tengamos a nuestra primer mujer presidenta es algo que pues dice mucho sobre el trabajo que han venido haciendo las mujeres desde nuestras antecesoras, ¿no? Y justamente el que ella diga no llega una, llegamos todas, como que justamente da esa esperanza, da esa apertura a las mujeres a sumarnos a esta lucha, ¿no? Hay mujeres que han tenido que pasar por una lucha muy personal y esta colectividad es la que nos ha llevado precisamente a poder participar en los procesos democráticos. Como bien lo dices, no podíamos votar, no podíamos participar de las decisiones de este país y ahora estamos viendo congresos paritarios. Tú eres una de las diputadas que ha sobresalido por la agenda de género, también por ser una diputada muy joven. ¿Por qué no nos platicas un poco primero cuál es esa historia antes de haber llegado al Congreso? Porque tú eres abogada y eres una mujer muy echada para adelante. Platícale a nuestra audiencia, ¿quién es María Teresa Ily? Pues yo soy abogada penalista, yo estudié Derecho y desde un inicio de la carrera me dediqué al derecho penal. Estuve litigando en un despacho penal, Nazar, y la verdad es que fueron mis maestros, yo siempre les digo, porque la verdad es que me enseñaron lo que pasa en la realidad en México. El estar pues defendiendo mujeres, el estar escuchando historias y cuando pues te das cuenta que tú, más bien lo difícil es aceptar que tú, o más bien identificarte en que tú también eres una víctima de violencia, ¿no? ¿Por qué me refiero en esto? Porque pues a nosotros llegaban casos, por ejemplo, al despacho en que pues el esposo la golpeaba o ejercía violencia psicológica o económica. Entonces fueron todos estos casos los que a mí me hicieron darme cuenta el que yo había vivido una relación violenta. Porque también, pues muchas veces piensas que porque ya pasó cierto tiempo, en mi caso, ya habían pasado 2 años. ¿Qué edad tenías en ese entonces, María Teresa? Yo tenía 21 años, cuando yo decido denunciar, ¿no? Pero yo empecé con esta pareja a los 19 años. Fue mi primer novio y pues obviamente todo lo viví en mi época, pues en este despacho, ¿no? El que pues me controlara con que desde que yo trabajaba, ¿no? Desde cómo estás trabajando un viernes en la tarde, que ya te dejen en paz. Pero pues obviamente yo no me daba cuenta que era pues el control, ¿no?
Entonces, cuando yo empiezo a ver, analizar casos, a escuchar estrategias, pues me voy como que identificando con ciertas cosas que dije, híjole, como que al principio me costaba aceptarlo, pero también yo me confundí pensando en que yo ya lo había pues superado, ¿no? Porque en este tiempo que te estoy diciendo, pues yo ya había terminado con él pues tiempo atrás, ¿no? Entonces yo dije, no, pues yo lo confundí con que ya me había graduado de mi carrera y con que era pues la depresión postgraduarme, ¿no? Yo le decía a mis papás como, híjole, es que la vida de adulto es muy difícil porque pues a mí me daba depresión, no quería salir de mi cama, todo lo que antes me llamaba la atención, por ejemplo, hacer ejercicio, ir con mis amigas, me dejó de gustar. Mi trabajo, yo disfrutaba muchísimo mi trabajo, me dejó de gustar. Y pues yo confundí todo esto como ya te digo, con el tema de la vida de adulto. Y qué importante, María Teresa, que te estén escuchando niñas, jovencitas, que normalizan estas violencias y que no se atreven a empezar a identificar y a reflexionar y decir, eso está mal. Y escucharlo de una legisladora también es muy importante, porque muchas veces llegar a estos cargos de elección popular tienen una responsabilidad también de transmitir un mensaje a las nuevas generaciones. Claro, y también que sepan que no todo es color de rosa, que también hay sufrimiento, que también hay dolor, hay derrotas, pero pues que de ahí se construyen las grandes legisladoras, porque justamente son las que tenemos pues el dolor, que vamos a luchar contra viento y marea por la causa, ¿no? Entonces, pues justamente así inicia mi historia. Yo en ese momento me voy a una clínica de salud mental, me internan en mayo del 2023. Yo sin saber ni imaginarme que todo lo que me había causado había sido un hombre, había sido mi exnovio. Entonces, pues yo entro no sabiendo ni por qué estaba ahí. Y las psicólogas me preguntaban, híjole, es que les costaba, hasta ellas me dicen, les costaba sacarme las palabras porque yo no sabía realmente qué era lo que me estaba causando esa depresión, esa ansiedad, esa ideación suicida. Entonces, pues obviamente en ese mes fui trabajando en mí, pues sí, en mi persona, en mi familia, en lo que yo había vivido. Pues cuando salgo de esta clínica me doy cuenta que lo que me había llevado a haberme querido suicidar había sido haber estado en una relación violenta y no haber podido alzar la voz, por miedo a mi papá, por miedo a la sociedad, por miedo a básicamente toda la, pues sí, miedo al qué iban a decir de mí. Entonces, cuando salgo, pues que me di cuenta que ya mi vida había estado de por medio, fue que yo decido denunciar, decido alzar la voz y decido, pues contar mi historia. Bueno, primero fue muy secreta, obviamente, para que todo fuera, pues que no se fuera a dar cuenta a él y que le pudieran ejecutar la orden de aprehensión de manera correcta, que no se fuera a dar a la fuga, etcétera, ¿no? Entonces, en agosto, que le ejecutan la orden de aprehensión, fue que yo ya empiezo abiertamente a contar mi historia. En este momento salen 9 víctimas más de él mismo, del mismo agresor, y obviamente como ya sus casos estaban prescritos, creo que la primera víctima que él, del que él se aprovechó fue en el 2008, cuando la ley Olimpia ni siquiera existía. Entonces, pues fue una niña que le deshizo la vida porque mandó fotos de ella desnuda. Y esta niña te cuenta su historia y te dice, a mí me identificaron toda mi adolescencia como la niña de las fotos encuerada. Y él, pues siguió su vida por delante. Ella se tuvo que ir fuera de México, a la mamá la despidieron de su trabajo. Y eso es algo que a mí me empezó a llamar la atención porque dije, ¿por qué nosotras tenemos que parar nuestra vida? Y ellos, los que nos agreden, los que se aprovechan de nosotras las mujeres, pueden seguir su vida como si nada hubiera pasado. Entonces yo empiezo a redactar, a juntar todas estas narrativas de las mujeres víctimas y le decido enviar una carta al Reclusorio Oriente, obviamente dirigida a él, y le decido poner cada narrativa de cada víctima.
víctima 1, muchas pusieron su nombre completo y muchas sus iniciales. Obviamente, pues por el miedo de que pues, él la llevaba intimidando toda la vida, de que pobre de ti si dices algo, pobre si dices quién te lo hizo, etc. Hasta que alguien se atrevió a romper ese silencio. Entonces, pues justamente fue algo que a mí me llamó mucho la atención en ese momento, porque yo obviamente ahorita lo cuento ya pues con mucho más horas de terapia, ¿no? Pero en ese momento que yo estaba rota por dentro, el darme cuenta que básicamente era el mismo modus operandi de este niño con todas las mujeres. El control, el chantaje, los celos, la manipulación. Entonces, pues justamente fue algo que yo me di cuenta que este tipo de hombres misóginos agarran a sus presas con vulnerabilidad, que las hacen sentir solas, que las hacen sentir que van a dar todo por ellas, que las van a cuidar, a proteger, cuando obviamente eso nada más es para irte alejando de tus redes de apoyo. En ese momento fue que mi historia se hace pública, porque pues ya no nada más era yo, ya era 9 mujeres que habían podido hablar a través de mi historia. Sin embargo, pues a través de toda la corrupción de los jueces, él sale en noviembre de ese mismo año con un amparo, se repone el procedimiento y todo pues fue una lucha entre la fiscalía, los amparos, entre él, entre yo. Y sin jamás imaginarlo, en abril del 2024 le digo a mis abogados, ya estoy lista para enfrentarlo. Obviamente todo esto porque yo desde el principio yo quería ir a la audiencia, pero pues yo, como me fui al hospital del shock de que ya lo habían agarrado y todo eso, me dijeron mis abogados, no puedes ir porque pues estás muy vulnerable. O sea, si lo ves si lo ves cara a cara, te va a dar un shock, te va a dar algo y no podemos poner en riesgo tu salud, podría en riesgo tu vida. Estás muy vulnerable, no estás lista para verlo, no estás lista para enfrentarlo. Hay un proceso de revictimización en todas estas vivencias. Claro, sin embargo, pues uno por quererse hacerla fuerte, yo creo, o en ese momento yo no sé si por quererlo ver incluso, pues yo quería ir a esa audiencia. Pues no fui, obviamente, al día de hoy agradezco el que no me hayan dejado ir, porque sé que pues chance y en una de esas ya no estaría contando esta historia así, le estaría contando diferente, o alguien más. Pero pues yo solita, fue en abril que les digo a mis abogados, ya estoy lista para ver a mi agresor, para enfrentarme con él. Y pues lo veo y sentí, era la primera vez que lo veía después de 3 años, después de revivir todo lo que yo ya había hablado, escrito, denunciado a las autoridades. Y pues eso como que a mí me hizo cambiar como que mi percepción, porque yo ya no lo veía con el mismo miedo. Él siempre me hizo sentir chiquita. Yo lo veía a él enorme. Y en ese momento recuerdo que yo ya no me sentía chiquita, ya no me sentía minimizada por él. Yo ya me sentía con la fuerza de poderlo ver a los ojos y no tenerle miedo. Y en ese momento recuerdo que yo ya no lo hacía solamente por mí, lo hacía porque también en ese momento yo ya era un ejemplo o una inspiración, un motivo para esas mujeres que habían escuchado mi historia, el cómo no darte por vencida, ¿no? Entonces yo me tenía que hacerla fuerte porque decía, es que yo no quiero pues darle a entender que me rendía a esa mujer que apenas está atreviéndose a alzar la voz. Yo quiero que se atreva a seguir su proceso y que me vea fuerte y que diga, es que yo quiero estar como María Teresa está ahorita, viéndola mini, que ahorita ya se atreve a todo esto, ¿no? María Teresa, nos estás contando una historia que además que muchas mujeres en este país se deben de estar identificando con este relato. Nos estás dando la confianza, ¿no?, de conocer esta historia tan personal. Quiero que después del corte nos sigas platicando esto, pero también que nos hables de esta fundación que hiciste, porque tú no solo te quedaste en el alzar la voz, sino que además te pusiste a hacer acciones concretas para ayudar a otras mujeres. ¿Me permites regresar después del corte? Claro que sí, muchísimas gracias. En un momento regresamos, no se vaya, tenemos más información.
María Teresa, nos estás permitiendo compartir un relato muy íntimo, pero también muy valioso y de empoderamiento de las mujeres. Platícanos, por favor. Sí, pues la verdad es que yo esta historia, como te decía, pues la puedo contar una y mil veces, porque más que nada ya no es una historia para mí, es una historia que puede salvar a muchas mujeres que la están escuchando o que puedan identificarse y saber que se pueden acercar conmigo porque realmente es una causa que a mí me apasiona, porque a mí me cambió la vida. Y de mi propia historia, pues justamente nace esta fundación, porque como lo platiqué en un principio, pues yo al ser abogada penalista y al ser ya, bueno, cuando mi caso se hace público, cuando mando toda la carta que estábamos platicando, me empiezan a buscar ya más mujeres, ya no solamente el mismo agresor. Porque además Ya- tu agresor se da la fuga, que eso también Sí. es algo importante. Sí, pues, bueno, primero él sí se da la fuga, bueno, a la otra audiencia ya no llega, obviamente porque, pues, como ya estuvo en el reclusorio, pues yo creo que no la pasó nada bien, pues yo creo que a nadie le gusta estar en el reclusorio, ¿no? Pero pues creo que justamente ese tipo de personas, pues es el lugar en el que les corresponde, porque no solamente dañó a una mujer, dañó a muchas mujeres y no solamente fui yo la que tuvo intentos suicidas. Te cuenta cada víctima cuántos intentos suicidas por lo que vivió con esta persona. Entonces, pues creo que más allá de todo, creo que el que la familia lo esté apoyando, el que las familias de estos hombres misóginos y violentos apoyen a un hombre así, es porque toda su vida van a seguir siéndolo. Entonces, pues más que nada, más que venganza, creo que es justicia, como yo lo he dicho. Y como lo estaba platicando, pues de ahí nace la fundación, el que muchas mujeres pues se identificaron con mi historia, con lo que yo había vivido y se acercaron a pedirme ayuda desde el ámbito de mujer a mujer. No sabían en ese momento que yo era abogada penalista. Más bien me escribían para decirme, es que ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste enfrentar a tu agresor? ¿O cómo pudiste, si en México la justicia pues se vende o si pues es revictimizante? A mí me hicieron alrededor de 16 dictámenes psicológicos que es pues estar reviviendo tu historia una y otra vez. Entonces pues el yo poder ser como la guía para estas mujeres fue lo que a mí me impulsó a hacer esta fundación que pues básicamente todo lo que yo viví en mi proceso lo implementé en esta fundación para que las mujeres que se acercaran a pedir ayuda tuvieran pues un equipo más completo del que yo lo tuve para poder llevar a cabo su proceso. Una mujer que te está escuchando esta noche desde su casa, desde su sala y que tiene esta necesidad de comunicarse con alguien, platícanos cómo pueden ponerse en contacto con la Fundación y qué es lo que van a encontrar, porque como bien dices, tienes un equipo en donde ya incluso has involucrado a peritos, has involucrado a psicólogos, a abogados, a abogadas. Es un equipo multidisciplinario. Sí, pues la verdad es que justamente lo que hicimos hacer, como lo tenemos a nivel nacional, la fundación, no nada más en la Ciudad de México, la verdad es que todo lo llevamos por la página es Fundación María Teresa Aili Díaz, y las redes sociales también, por Instagram, por Facebook, y básicamente van a encontrar, pues desde toda mi historia, van a encontrar cómo yo estaba desde el día 1 en que me avisaron que se había ejecutado la orden de aprehensión a mi agresor y van a encontrarme al día de hoy ya con foros, con actividades, con un equipo, como lo dices, pues a lo largo de toda esta travesía se han querido, pues, se han querido sumar peritos, psicólogos, abogadas. Entonces, pues yo recuerdo que pues al principio era yo litigando todos los casos. Ahorita pues ya son 5 abogadas, ya son más de 11 psicólogos y ya son como 5 peritos en diferentes materias para pues llevar a cabo todos estos procesos de las mujeres que nos piden ayuda. ¿Qué tipo de acompañamiento van a tener? Acompañamiento legal, todo el acompañamiento legal desde la presentación de su denuncia, o puede ser un caso de que se vendieron los abogados y que quieren cambiar de asesoría jurídica y nos buscan, eso también se puede.
hasta pues asesoramiento psicológico, terapias psicológicas, y también pues algo que yo me di cuenta en mi propio proceso fue que los dictámenes de las fiscalías pues son un poco pues dejan mucho más bien no están enfocados en todas las áreas que una víctima realmente necesita, ¿no? Entonces, pues estos son más completos. Pero también algo que yo viví fue que los dictámenes privados pues eran muchas veces muy caros y que las víctimas no podían pagar las víctimas, porque pues muchas veces las víctimas de violencia de género pues se callan porque sus agresores pues las amenazan con dinero. Entonces pues muchas veces pues no tienen como tal recursos económicos para poder pagar un dictamen a alto costo. Entonces pues estos dictámenes la verdad es que nos ayudan muchísimo porque enriquecen todas las pruebas, todos los datos con los que cuenta la Fiscalía. Y además es muy importante platicarle a nuestra audiencia que tú eres legisladora, una de las legisladoras más jóvenes y que tienes precisamente una agenda en favor de las mujeres, de más de 60 millones de mujeres en este país. Platícanos un poco sobre tu agenda legislativa. Pues justamente, como ya lo dijiste, mi agenda va totalmente en la causa de las mujeres. Desde mi primera iniciativa, que fue presentar una comisión de mujeres, porque como si bien ya existe la Comisión de Igualdad de Género, pues ya existen más de 120 géneros. Ya yo creo que a lo largo de toda esta experiencia, lo que se me hace importante, lo que se me hizo importante resaltar, es que pues esta comisión de mujeres únicamente sería enfocada a feminicidios, a temas de violencia de mujeres, a todos estos temas que están rezagadas las carpetas muchas veces en las fiscalías por las cargas de trabajo. Entonces, pues ahí esa fue mi primera iniciativa. Después presento la del cáncer de ovario, que fue para la protección y detección temprana. También la de violencia ginecobstétrica, para reformar la Ley General de Salud. Platícale un poco a nuestra audiencia qué es la violencia ginecobstétrica, porque también muchas veces pasa que las mujeres son víctimas y ni siquiera se enteran. Sí, justamente es esa que es la más silenciosa, porque pasa, es la que un médico, la que una enfermera pues ejerce cuando tú estás embarazada o cuando vas a dar a luz a tu bebé o cuando pues estás en esta época de estar queriendo embarazarte, toda esta época. Entonces, justamente esta iniciativa nace de un colectivo que se acerca a mí, que se llama Con Ovarios, que justamente es de un doctor pues muy, muy sonado, ¿no? Que se llama Luján, que ahorita pues está fugado también. Y es de este doctor que se llamaba Los Miércoles de Luján. Citaba a sus pacientes, mujeres, y les daba unas gotitas en sus tés para pues, poder, al final ya les decía que se había complicado el tema del embarazo y los pasaba a quirófano, ¿no? Muchas perdían a sus bebés, complicaban el tema del embarazo, o muchas incluso nacían los bebés con ciertas enfermedades, con ciertos temas. Y pues en el momento en que se van conociendo estas mujeres fue, es que a mí también, es que a mí también, es que a mí también. Y se van identificando que era el mismo modus operandi de este doctor, que como él existen millones, porque pues tristemente hoy en México no existe una regulación en las normas oficiales mexicanas del que se tenga que tener un expediente clínico bien armado, ¿no? Porque tú incluso vas y pides tu expediente y muchas veces ni siquiera apuntan los doctores qué es la pastilla nueva que te dieron. O sea, básicamente es que tú lo tengas en tu mente y tengas que acordarte, porque pues justamente esta reforma, esta iniciativa, obliga a los doctores a que cada cosa que te receten, a que cada cirugía, ahora sí que decirlo, todo lo tengan escrito. Entonces, que en el momento en que pues pase algo así, el Ministerio Público pueda pedirle su expediente clínico de esa víctima, ¿no? De esa mujer. Acabas de también lograr que las mujeres sean reconocidas, las mujeres trabajadoras. Sí, justamente fue acaba de pasar la semana pasada,
en comisiones por unanimidad, como el 8 de mayo, como el Día Nacional de las Mujeres Trabajadoras. Justamente pues estamos esperando a que pase al pleno para que se vote y esperamos que también sea por unanimidad. María Teresa, pues se nos está acabando el tiempo, pero esta puerta queda abierta, por supuesto. Queremos enterarnos de todo lo que estás haciendo en el Congreso, en esta 66 legislatura. ¿Algo que nos quieras decir para terminar esta conversación? Pues que cuentan conmigo, con mi fundación, conmigo como legisladora, como una aliada, y que sepan que realmente estoy ahí por convicción, por causas, y no por privilegios ni por algo personal. Creo que es importante también darles la confianza a las mujeres, el que sí hay todavía legisladoras que van a luchar por ellas, por sus causas y por sus procesos. Pues un gusto y un honor que nos hayas acompañado y gracias por compartir tu historia con nosotros. Gracias a ti por el espacio. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.